Bueno, como decía, estamos iniciando esta nueva semana con varios temas que tienen que ver con la política esencialmente. Y bueno, hay que comenzar diciendo que en el día de hoy, en la jornada de hoy, hubo declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo haciendo declaraciones y la verdad hay que decir que al menos a mí me sorprendió lo que dijo la vicepresidenta, porque da la impresión, para cualquiera que lo hubiera escuchado, daba la impresión de que ella no forma parte del gobierno. Era como una persona ajena a la gestión de Alberto Fernández. Marcó una diferencia enorme con la gestión. Habló de funcionarios y funcionarias que no funcionan, y la verdad que uno dice, ¿será algún hecho en particular que la señora Fernández de Kirchner esté analizando en la víspera de lo que para ella es la celebración más importante que existe? Porque mañana se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Habrá tenido algo que ver con eso? Indudablemente que sí. Cristina Kirchner no es una improvisada en esto, nada hace por casualidad. Así que da a pensar que es probable que a partir de sus declaraciones veamos en el gobierno nacional algunos giros, algunos movimientos, particularmente en lo que tiene que ver con lo que dijo respecto de funcionarios y funcionarias que no funcionan. ¿Será que va a meter mano de manera directa en el tema de los ministerios? Habrá que ver, porque hay algunos funcionarios que no han sido, desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, no han sido del agrado de la vicepresidenta. Lo primero que se me ocurrió pensar es que a partir de esto puede haber una kirchnerización o una cristinización, como usted le quiera llamar, del gobierno. ¿Será posible pensar esto? Es muy probable que así sea. Es muy probable que así sea, que definitivamente las aguas se comiencen a dividir dentro de lo que es el gobierno nacional, particularmente en lo que tiene que ver con la gestión, y aparezcan aquellos funcionarios a los cuales, como digo, a la vicepresidenta nunca le fueron de su agrado, y es posible entonces que se vean algún tipo de movimientos. ¿Qué habrá sucedido para que la vicepresidenta haya dicho lo que dijo? ¿Tendrá algo que ver con lo que pasó el 17 de octubre? ¿Será que definitivamente el gobierno nacional se va a dividir entre lo que es los halcones y las palomas? Sabemos perfectamente bien que hay un sector del gobierno, pero particularmente dentro de lo que es el esquema de poder, muy enfrentado. Sabemos que hay una fuerte presión de algunos sectores, los más radicalizados, los más ortodoxos del cristinismo, que le exigen, que le piden permanentemente a Cristina que meta mano en el gobierno. Cuando hablamos de estos sectores nos referimos al ala más dura, digamos, del kirchnerismo. Hablamos de Lía, hablamos de la señora Carlotto, de la señora Bonafini, del propio Grabois,
y de estos sectores, como digo, que están muy radicalizados y que hace rato que vienen queriendo que el gobierno de Alberto Fernández tenga un perfil netamente cristinista o kirchnerista. Por eso digo que el momento en el que elige Cristina Fernández para hacer estas declaraciones que tienen un alto voltaje político, no tiene nada de casualidad en hacerlo en una fecha muy cara, digamos, al sentimiento del kirchnerismo, como es la muerte de Néstor Kirchner, al cual mañana, por supuesto, van a homenajear como si fuera una figura, al menos para el kirchnerismo, una figura del mismo nivel o aún mayor que el de Juan Domingo Perón. Es así, aunque para muchos suene exagerado. Para los sectores más duros del kirchnerismo, la figura de Néstor Kirchner está inclusive por encima de la figura de Juan Domingo Perón. Así que bueno, veremos a partir de eso qué es lo que va a pasar. Habrá que estar muy atento con los movimientos que de aquí en más se vayan dando en el gobierno. Y esta tarde charlaba con un colega, un amigo, y me decía que esto quizás sea absolutamente necesario, ¿no? Que definitivamente que se sincere este tema de quién conduce el gobierno, porque últimamente, si uno mira las encuestas que nosotros le hemos publicado en nuestro portal político, en danielsalmoral.com.ar, allí hemos publicado 5 encuestas a nivel nacional de conocidas consultoras, y la mayoría de esas consultoras coinciden, números más, números menos, que en verdad quien conduce esta gestión es Cristina y no Alberto. Entonces, desde los sectores del albertismo dice, es lo mejor que nos puede pasar, sinceremos esto y lo llevemos al plano que corresponde, pongamos las cosas en el lugar que hay que poner y que pase lo que tenga que pasar. Lo grave de esto es que este tipo de disputas palaciegas, de neto corte palaciego, ocurren en un momento muy crítico, muy complicado para el país, no solamente por la situación de la pandemia, no solamente por eso, porque a pesar de las aperturas, de la flexibilización y demás, los casos a nivel nacional siguen siendo muchos, la cantidad de muertos sigue siendo muchos, y ya hay una muy dura crítica, muy distinto a lo que ocurrió cuando arrancó la pandemia. Hablamos de allá de los meses de abril y mayo, donde a nivel nacional en general había un gran apoyo a las medidas que tomaba el gobierno de Alberto Fernández, de cómo empezaba a manejar la pandemia. Hoy esos niveles de apoyo que en algún momento llegaron al 82%, hoy están apenas por encima de un 40%, e inclusive algunas consultoras dan un porcentaje menor a eso. Entonces hay una situación muy complicada con el tema de la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero quizás hoy por hoy, y eso también lo reflejan las encuestas, la mayor preocupación hoy para la mayoría de los argentinos es el tema económico. Hay una situación muy complicada a partir de esta disparada del dólar. El dólar está absolutamente incontrolable, está alrededor de los 200 pesos, una cifra impensada si se quiere, muy difícil de pensar que en algún momento se pudiera haber llegado ahí. 188, bajó un poco, bueno, bajó un poquito, 188 me dice la producción, pero de todas maneras es una situación muy complicada, porque sabemos que no es como dicen algunos, bueno, y si yo no compro dólares, no se trata de comprar dólares o no, sino de la incidencia que la suba del dólar tiene en los costos de un montón de cosas. Sube el dólar y absolutamente sube todo, o al menos ese es el justificativo. Hay una situación muy complicada en ese sentido,
Y aparte está el tema más grave, que es la consecuencia entre ese cóctel explosivo que es pandemia y dólar incontrolable, con una economía bastante compleja también en lo social, donde prácticamente el 50% de los argentinos viven en estado de pobreza, y de ese 50% casi un 15% están en estado de indigencia. Y esa es quizás la consecuencia más grave de toda esta delicada situación. Entonces, cuando uno mira que esos son los problemas a los cuales hoy la mayoría de los argentinos le teme a esos problemas, el tema de la falta de empleo, el tema de la inflación, el tema de que no le alcanza el dinero para nada, no hay empleo. Hoy las pocas empresas que quedan en pie están atravesando una situación muy delicada, hacen esfuerzos sobrehumanos para tratar de sobrevivir, y en el medio de esa tormenta, en el medio de esa situación tan caótica, aparecen estas peleas palaciegas que seguramente, como dije al comienzo, van a traer serias consecuencias, y seguramente lo vamos a ver con el transcurso de los días. Por eso digo que esta será una semana clave en ese sentido.